Mateo capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 14, y esta mañana el título de la predicación es Cristo nuestro reposo. Y cuando estés ahí, por favor, levanta tu mano para que yo sepa que puedo comenzar a leer Mateo capítulo 12. Perfecto, parece que estamos todos. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entraron en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, que si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día del reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y todos decimos amén. A veces es un tema que abordamos poco, hablar del día del reposo o el sábado, el sabbat, en la tradición judía. Pero es un tema fundamental, un tema doctrinal que todos nosotros debemos de entender. Y que no solamente conocer información o tener doctrina, sino la aplicación es la parte más interesante siempre, cómo aplicamos la Biblia. Lo primero que surge aquí es: ¿por qué hay controversia en esta parte de la Escritura por el sábado? ¿Qué es el sábado? ¿Alguien de ustedes recuerda qué dice la Biblia acerca del sábado? ¿Cuál es la importancia del sábado? Sí, sábado, que nosotros lo traducimos como sábado, pero en realidad es sabbat. Nosotros le decimos día de reposo, pero realmente la palabra en el sentido literal significa descanso o receso. Eso significa la palabra sabbat. Pero más allá del significado de la palabra, ¿cuál era la connotación espiritual? ¿Qué tenía que ver en la cultura de los judíos el sabbat? ¿Por qué están cuestionando a Jesús sobre su conducta en este día en particular? Ok, porque Dios hizo la creación en 6 días y al séptimo reposó de ella y la bendijo. ¿Qué más? Ok, porque uno de los mandamientos, de hecho el 4.º mandamiento, dice que guardarás el día del reposo y todas las fiestas. Muy bien, exactamente eso. ¿Me ayudas con la diapositiva que sigue, por favor? Ahí está. Estas eran las 3 cosas que se conmemoraban en el día del reposo. Lo primero, pues conmemorar la creación, como ya dijimos. Génesis nos platica que Dios crea todo en 6 días y al séptimo día santifica ese día y reposa Dios de toda su obra. También conmemora la redención de Israel de esclavitud, cuando Dios los saca de Egipto, porque los manda que celebren un sabbat, y justamente ese sabbat se celebra la Pascua. Y degustar el descanso y la prosperidad de la era mesiánica. Esa es la última parte, la parte más importante. El día del reposo era un mandato de la ley, algo que Dios había establecido, te digo, está dentro de los mandamientos, donde Dios estableció un día para que el hombre descansara de todo su trabajo y de todo su afán. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: de todo tu trabajo y de todo tu afán. Díselo, por favor, para que le quede claro, si no luego se les olvida. Entonces, ¿de qué tenían que descansar? Del trabajo y del afán. Hay quienes descansan los 7 días del trabajo, ¿no? Están afanados siempre, pero se la pasan descansando. ¿Por qué creen que Dios quería que el pueblo descansara un día?
¿Por qué no 3? ¿No? Estaría más padre. ¿Quién quisiera trabajar 4 y descansar 3? ¿No? Estaría más padre, pero ¿por qué un día? ¿Saben algo de numerología? No vamos a echar las cartas ni leer el tarot, no estoy hablando de eso. En hebreo y en griego, los números son letras. Entonces, al mismo símbolo que se le atribuye un sonido, también se le atribuye un número. Entonces, la numerología, cuando tú ves un número en el original, pues no ves como en español un número, sino ves una letra. Por eso la numerología tiene cierta connotación en la Biblia. El número 7 es el número de lo completo. Cada que la Biblia se habla del número 7, hace referencia a que algo ha sido completado. Entonces, Dios completó su obra y descansó en el día 7. La semana arranca el domingo y termina el sábado. El sábado es el 7º día y Dios por eso quería que los hombres descansaran, para que completaran su visión, su perspectiva en la relación que tenían con Dios. Ese sábado estaba destinado para que el hombre no trabajara, para que no se preocupara, para que dedicara las 24 horas del día, que realmente empezaban el viernes a las 6 de la tarde y concluían el sábado a las 6 de la tarde, para que dedicara esas 24 horas a una sola cosa. ¿A qué cosa? A buscar a Dios, a reposar en Dios. ¿Cuántos de ustedes la semana los llena de agobio? ¿Les ha pasado, por ejemplo, esta semana? ¿A cuántos de ustedes les sucedió algo esta semana que hoy traes en la mente y dices, ay, ya mañana tengo que retomarlo? ¿No? O tienes un problema, algún pendiente. A veces los que ya estamos viejitos decimos, qué rápido se van las semanas, ¿no? Los niños no se dan cuenta, pero los que ya estamos viejitos decimos así. Cuando, especialmente los que pagan renta o las tarjetas, ya va a ser otra vez, ya tengo que pagar. Y esos afanes, esas cosas, quieras que no, nos distraen de nuestro enfoque de Dios. Muchas veces estamos aquí en la misma reunión, escuchando la palabra de Dios, pero nuestra mente está allá afuera en una torta de tamal, ¿no? O en la barbacoa. O en me peleé con fulano, o no vino mi hijo, o no vino mi esposo, o no vino mi esposa. Y estamos todos llenos de afanes y de agobio. Por eso Dios estableció un día para que los seres humanos se desentendieran de esas circunstancias naturales de la vida para enfocarse en lo que es realmente importante, descansar en Dios. En ese día, 3 partes del ser, que son las 3 partes que componen a todo ser humano, descansaban. El cuerpo, porque pues ese día no se trabaja, no estabas obligado, es más, las mujeres no hacían qué hacer, no cocinaban, ni a los niños pelaban ese día, ¿no? Niños, si te vas a matar, que sea en domingo, en sábado, ¿no? Entonces las mujeres y los hombres descansaban físicamente, almáticamente, emocionalmente también descansabas, porque dejabas de preocuparte si estabas enojado, si estabas peleado, si te iban a cobrar, te olvidabas de todos los problemas y obviamente espiritualmente hallabas descanso porque te dedicabas a alabar a Dios, a leer la Biblia y a estar pensando continuamente en las promesas que Dios había hecho para su pueblo, en todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Entonces era un día de recreación física, emocional y espiritual. Y eso es algo bueno. Sin embargo, los seres humanos pecadores como somos, no nos gusta aceptar lo que Dios nos da tan fácil, ni nos gusta que los demás disfruten lo que Dios tiene. Y los fariseos empezaron a añadirle mandatos al día del reposo. El día del reposo es bien fácil de entender, es no trabajes, no te preocupes, busca a Dios. Ellos dijeron, no, ¿saben qué? Para saber si alguien está trabajando o no está trabajando, pongámosle medidas. Entonces, si tú te tienes que trasladar más de 1000 metros, eso es trabajo. Entonces, puedes caminarle nomás 1000 metros y te tiras al piso, de ahí ya no puedes avanzar. Y empezaban a poner cuestiones así, poner como ciertos mandatos. De hecho, hoy en día aún hay judíos ortodoxos. La ortodoxia significa el apego a las tradiciones, donde cuando llegan al paso 1000 o a los 1000 metros, caminan de reversa, de espaldas. Entonces ya no voy caminando, ¿no? Voy descaminando. Hay judíos que no manejan porque piensan que es un trabajo. No puedo utilizar el carro. Ese día no puedo usar el carro. Ese día no puedo,
prender la licuadora, no puedo usar el horno microondas, porque eso es trabajo, entonces yo no puedo hacer nada de esas cosas. Y es como empezarle a buscar tres pies al gato, como dicen, ¿no? Complicar las cosas. Y a Jesús lo están cuestionando por una situación que pasa con sus discípulos. Jesús va caminando con sus discípulos y sus discípulos muy obedientemente van detrás de él. ¿Quién decidió ese viaje? ¿Jesús o los discípulos? Jesús. ¿Y era el único que iba caminando? ¿Quién más iba caminando? Bueno, sí, ya incluimos a Jesús y a los discípulos, obviamente. Además de Jesús y los discípulos, ¿quién más iba caminando en esta historia? Los fariseos. Yo no sé cuántos pasos llevaban, pero iban caminando por un campo, un sembradío. ¿Cuántos de ustedes saben que los sembradíos no son chiquitos? No, son grandes. Y a los discípulos les dio hambre y dijeron, pues vamos a echarnos un cerealito, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pasaron por el trigo, pasaron sus manos para desprender los granos maduros, se frotaban para quitar la cascarilla y se iban comiendo los granitos. Y los fariseos asumieron como un trabajo eso que habían hecho. Y dijeron, Jesús, ¿por qué están comiendo en el día del reposo? Y Jesús les contesta de una manera muy sabia. Porque ellos le quisieron citar la Biblia para decirle que sus discípulos eran pecadores. ¿Alguna vez te ha pasado así? ¿Que alguien te quiere demostrar con la Biblia qué tan pecador eres? ¿A quién le han enseñado con la Biblia qué tan pecador eres? Hay dos maneras de enseñarle a la gente qué tan pecador eres. Con amor, decirle, mira, lo que haces está mal, deberías hacer esto. Y el que llega y ya te mandó al infierno, ¿no? No, tú no tienes perdón, la Biblia dice esto, y lo que hacen ahí está mal. ¿Les ha pasado así? Bueno, así le estaban haciendo a Jesús. Y Jesús le cita la Biblia y dice, ¿no han leído acerca de David? ¿Todos ustedes conocen la historia de David que cita Jesús o se las platico? Ok, tienen cara que quieren que se las platique. David está siendo perseguido por Saúl y llegan y se esconden en el templo. David es el elegido de Dios y su ejército es el ejército que Dios ha elegido para que camine con David. Y les da hambre, como a los discípulos. Y en el templo había unos panes que se ponían como ofrenda para Dios, que cuando estaban frescos nadie los podía comer hasta que pasaba el día, cuando ya era un pan durito, ya se lo tenían que comer, pero solamente los sacerdotes. Pues David y sus discípulos les tocó el pan calientito, no estaba duro todavía, y se lo comieron. Entonces el pan que tenía que estar ahí en la ofrenda ya no estaba porque se lo habían comido. Y era una regla, una ley, que solo los sacerdotes podían comerlo y en cierto momento. Pero Dios no juzgó a David por haber comido ese pan en ese momento. También los sacerdotes, el día que todos descansaban, era el día que los sacerdotes más chamba tenían. Porque mientras todos estaban desocupándose de sus trabajos, iban al templo, los sacerdotes tenían que estar matando los becerros, o las ovejas, o las palomas, lo que llevan de sacrificio, quemándolo, tirando las cenizas, preparando la ofrenda, ministrando al pueblo, cantando, tocando. Ellos era el día que más trabajaban y no les era contado como pecado. Entonces es lo que les dice Jesús, a ver muchachos, enfóquense en lo importante. No se trata de hacer un juicio de valor y ponernos requisitos para agradar a Dios. Se trata de entender cuál es el propósito de este día y aprovecharlo. Y cierra con una frase que les rompe la cabeza y los deja sin palabras. Si entendieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, otra cosa fuera. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificios? Ahora, ¿esto cómo se aplica en nuestra vida? A veces, los que nos decimos cristianos, vivimos con una voz dentro de nosotros que nos condena. ¿Te ha pasado que a veces te condenas a ti mismo? Que dices, ay, si yo no sirvo para esto, ay, si yo no voy a cambiar, y te sientes cucaracha, y te quieres morir, y quieres tirar la toalla. ¿A alguien le ha pasado? Que dice, no, ya ni voy a ir, no, yo no puedo, no, yo no sé. Y tenemos como una voz que nos está acusando todo el tiempo. Y a veces no solamente es la voz de la conciencia, sino también tiene porra, ¿no? Hay gente en nuestra casa que se la pasa juzgándonos y señalando todos nuestros errores y diciéndonos, ¿y para eso vas? ¿A quién le ha pasado que tiene la voz de su conciencia porra? Bueno, se siente bien feo, ¿no? Que tú vienes, le estás echando ganas, sales de aquí bien contento y crees que te estás portando bien y llegas a tu casa y todo se acaba.
Te peleas con alguien, dices algo que no debías decir y te empiezan a juzgar. Uy, para eso vas. Y eso que lees la Biblia ni te sirve de nada, ya no deberías ir. Y entonces se te cae toda la espiritualidad que traías, se te cae. Y te sientes condenado. ¿Eso es misericordia? No. El día del reposo era un día para descansar en el Señor, para confiar en Dios, no para estarse condenando. Por eso le dijo Jesús, dejarían de condenar a los inocentes. ¿Cuántos de ustedes son inocentes? Dicen, ni de la cara, ¿no? Tiene una cara de culpables que no pueden con ella. Pero hoy en día, si tú crees en Jesús, tú eres inocente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tus pecados. Jesús les dijo, yo soy el Señor del sábado. Ya no celebramos el sábado como se celebraba en el Antiguo Testamento, porque ya vino Jesús. El tercer punto es degustar del descanso y la prosperidad de la era mesiánica. La era mesiánica es una vez que Jesús ha venido, nuestro Mesías. Ahora nosotros no tenemos un día de reposo. Sí nos reunimos un día para leer la Biblia, pero ni siquiera es el sábado, nos reunimos en domingo. Y podríamos reunirnos cualquier otro día de la semana. Pero el reposo, ese descanso al que se refiere Jesús, es una vida entendiendo que no tengo que llenarle el ojo a nadie. Que ya Jesús pagó por mis pecados. Que yo me pude haber equivocado mucho, puedo tener luchas en mi corazón y puedo darme cuenta que aún hay cosas que necesito cambiar, pero que eso no me descalifica para disfrutar de una relación con Dios. Me hace capacitado para disfrutar de las bendiciones a pesar de mis debilidades. Pero a veces pensamos que pecaste poquito, ya Dios te va a abandonar y ahora te va a salir todo mal y te vas a morir y tus hijos quién sabe qué y no sé cuánto, y empezamos a vivir con una condenación y con una sensación de persecución terrible, en lugar de disfrutar del descanso, el reposo en Dios. Jesús dijo, vengan a mí, ¿quiénes? ¿Los santos y los perfectos? Si no, no estuviéramos nosotros acá, ¿eh? ¿A quién llamó Jesús? A los cansados, a los trabajados, a los que llevan una vida complicada porque luchas con tus necesidades, con tus debilidades y con las necesidades y las debilidades de los tuyos. Jesús dijo, yo no vine a llamar sanos, sino enfermo. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y le, eres un enfermo. Yo no lo digo, lo dice Dios. Estamos enfermos, por supuesto. Tenemos necesidad del médico. Aún hay cosas en nuestra vida que necesitan seguir siendo transformadas. ¿Jesús nos ha salvado? Sí. ¿Ya terminó de cambiarnos? No. Y se nota, ¿no? Todavía le falta. Pero entonces, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificios? ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que tendríamos que estar enfocados en la benevolencia de Dios en lugar de estar viendo con qué nos ganamos su favor. Hay gente que ora así, Señor, si me concedes esto, te prometo que voy cada 8 días a la iglesia. Ahora sí, Señor, si se sana mi familiar, no vuelvo a faltar a la congregación. Y andamos como negociando con Dios, ¿no? O mira, dame una esposa y te doy una ofrendota de 1,000 pesos. Y si es güera, 2,000. ¿No? Y andamos creyendo que con Dios se negocia y se puede ofrecerle algo para recibir. No, Dios no quiere sacrificios. Él ya hizo la obra en la cruz. Solamente quiere que tú seas una persona que se acerque a su misericordia. Yo sé que no eres perfecto, porque nadie aquí lo es. Yo sé que te equivocas porque todos acá nos equivocamos. Y hay cosas feas en tu corazón, de la misma manera que hay cosas feas en mi corazón y en el corazón de todos. No se necesita ser perfecto para estar con Dios. Solo se necesita ser obediente. Él dijo, vengan a mí. Tendríamos que estarlo buscando. Y esas cargas, esos problemas y esas aflicciones con las que llegaste hoy, tendrían que estar en los pies de Jesús. A veces vemos las noticias y nos entra pánico.
En esa semana, el conflicto que había con Estados Unidos, no sé ustedes si se preocupan en eso, pero yo soy de la gente que me gusta darle seguimiento a las noticias para ver pues, dónde va a ponerse feo, ¿no? Y cuando empezaron con la situación arancelaria, lo que se veía era una situación bien complicada, porque imagínate, si nos empieza a cobrar Estados Unidos para venderle y nos deja de comprar, ¿dónde va a haber dinero? Si no hay dinero en las grandes empresas, ¿qué le pasa a los pequeños negocios? Revientan. Si revientan las empresas y los negocios, ¿qué les pasa a los que trabajamos en ellas? Nos mandan a la calle. Y si nadie tiene dinero, pues una crisis económica. ¿Quién dice, qué bendición? Sí, que nos pase eso. Pues no. Y a veces esas cosas nos preocupan, ¿no? De, híjole, se va a poner bien feo, no hay trabajo, el negocio no está saliendo. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio? Ok. Todos los que tienen un negocio, ¿les ha pasado que de repente dicen, está bien tranquilo? Y no porque tengas tranquilidad, sino porque no se mueve nada, ¿no? Porque no se vende nada. ¿Cuántos de aquí son empleados? Y ves que recortan y recortan y corren y ya no vamos a gastar en esto. Y dices, ay mamita, a ver si no me toca mañana. Y ves pensando, ahora sí me van a correr, ahora sí me van a correr. Ahora sí de veras ya me van a correr. ¿Y cuántos no se dedican a nada? Es porque no todos levantaron la mano. Esos que no se dedican a nada, sigan descansando en el Señor. Pero a veces dejamos que esos afanes nos aparten de Dios y en lugar de tener una vida espiritual donde podemos dedicarnos para alabar su nombre, donde podemos dedicarnos para orar, estamos todos agobiados, sintiéndonos mal por todo lo que nos pasa, por todo lo que estamos haciendo mal y queriendo condenar a los demás. ¿Esa es vida? No. Un cristiano está llamado a vivir en el reposo que es Jesucristo, en lo que Cristo ha ganado para nosotros, lo que Él ya ha hecho para nosotros. Tendríamos que vivir de esa manera, confiados, tranquilos. Sí, por supuesto, nuestra carne siente, sí tenemos debilidades, sí tenemos problemas, pero al final del día, Cristo es nuestro reposo. No tenemos un día para olvidarnos de los problemas, tenemos una vida entera para confiar en Dios. Y después cuestionan a Jesús llevándolo a la sinagoga y le llevan a un hombre que tiene una mano seca. ¿Qué será tener una mano seca? Yo te platico qué significa tener una mano seca. No creas que necesitaba cremita y tenía reseca. Cuando alguien se quebraba una mano en la antigüedad, pues no había métodos muy buenos para curarlos y a veces en la entablillada y eso les quedaba chueco el hueso, ¿no? Entonces perdían movilidad o se lastimaba un tendón. Entonces era una persona que había tenido o de nacimiento o por un accidente un problema en la mano que le imposibilitaba utilizarla. Con una mano es difícil trabajar, ¿sí o no? Entonces una persona con una mano menos tiene menos posibilidades de vivir bien que los demás. Entonces era un necesitado y se lo llevan a Jesús como conejillo de indias. O sea, estos desdichados no buscaban que él fuera bendecido. Dijeron, a ver, ¿lo vas a sanar? Es sábado, sanar es trabajo. Si tú trabajas vas a romper este día. ¿Y qué les dice Jesús? Qué hipócritas son. Si se les cae una oveja, yo leí abeja, pero no es abeja, es oveja. Si se les cae una oveja en un hoyo, ¿no la sacarían? No, pues sí, y este hombre, este hijo de Dios, no se merece que le cure la mano. Y le dice, extiende tu mano. Evidencia de que no podía extenderla. ¿Y qué hizo? La extendió y le quedó buena como la otra. ¿Puedes ver lo que significa entonces el día del reposo? Que Dios ya tuvo, tiene y seguirá teniendo misericordia ¿de quién? En esta parte todos responden, de mí, ¿sale? Que Dios ya tuvo, tiene y tendrá misericordia ¿de quién? De mí. Ah, qué padre. ¿Cuánto te costó esa misericordia? Nada. ¿La puedes perder? No. Porque Dios decidió tener misericordia de ti, te ha llamado a su reposo. Es momento de que dejemos de vivir condenados, agobiados y condenando a los demás. Y decidamos aceptar lo que somos, lo que necesitamos y que quien puede ponerle orden a esas cosas que estamos haciendo mal y esas necesidades que tenemos es Dios. Eso, mis amados, es el día del reposo. Es ese descanso. De que tienes un problema y en lugar de estar pensando cómo ese problema se puede poner peor, te encierres y le cantes a Dios lo bueno que es. ¿Cuántos de ustedes tienen una alabanza, una adoración favorita?
que la usas hasta para hacer el quehacer, ¿no? Está bien movida y la pones. Hay una canción que yo sé que evidentemente toca más tu corazón que otras. Cuando estás agobiado, te encierras, pones esa canción y adoras al Señor. ¿Qué tan seguido? ¿No? Algunos tienen cara de mucha aflicción, se los recomiendo. ¿Cuántos en lugar de seguir peleando porque tu cónyuge no reacciona, porque tus hijos están locos, o porque no tienes dinero, o porque la tarjeta cada vez crece y no sabes de dónde sale tanta deuda? En lugar de estarte preocupando por eso, ¿cuántos de ustedes se encierran a orar a Dios y a darle gracias porque Él ya es bueno con ustedes? A veces lo hacemos bien poco, por eso no descansamos en el Señor. Y estamos como los fariseos buscando requisitos y queriendo hacer alta la vara y condenando a los demás y juzgando y pensando que Dios no puede hacer algo bueno por un necesitado. Esa es la visión de los fariseos, mis amados. Esa no es la visión de un hijo de Dios. Un hijo de Dios entiende que su propósito se lo ha dado Dios y que no hay nadie más grande que Jesús. Si Jesús está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? No vale la pena seguirnos desgastando la vida con los problemas, cargándolos nosotros, ni nuestras debilidades. Es mejor buscar a Dios y que Él nos ayude a cambiar y que Él nos muestre cómo salir del hoyo. Ese es el día del reposo. De eso se trata, vivir en un sábado eterno. No importa que sea lunes mañana, que tú puedas ir a trabajar descansado, confiando, porque hoy adoraste al Señor. ¿Por qué pusiste tu vida en sus manos y sabes que esa mano seca, Él te la va a enderezar? Esa necesidad que tienes, Él la va a suplir. Ese problemita en el carácter o problemota en el carácter que tienes, Él te va a ayudar a cambiarlo. ¿Alguien de aquí puede creer que Dios ha mandado a Jesús para que sea su reposo? Bueno, entonces yo te invito a que pasemos este último tiempo de la prédica con nuestros ojos cerrados y buscando ese reposo que ya nos ha sido dado en Él. Deja tus cosas en tu lugar. Jesús es nuestro reposo. Él cargó con nuestras culpas, con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él para darnos vida, para darnos paz. Él es nuestro reposo. Deja de torturarte a ti mismo, reprochándote lo que hiciste mal, el tiempo que perdiste. Deja de condenarte. Deja de agobiarte y dejar que los problemas te opriman. Pensar tanto no lo resuelve. Deja de tener miedo de lo que puede pasar. Pasará lo que tenga que pasar. Preocuparte por eso no lo hará ni mejor ni peor. Deja de juzgar a los demás. Deja de dudar de Dios, porque Él es bueno. Porque Él te ha liberado de la religiosidad, de los parámetros establecidos por los hombres. Quiere misericordia y no sacrificios. Quiere que descanse tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, que descansen en Él. Que esa fuerza que necesitas la encuentres en su presencia. Comienza a hablar con Dios. Comienza a echar sobre Él tus cargas, aquello que te preocupa, aquello que te duele, aquellos errores que has cometido, porque no vino a buscar sanos, sino a los enfermos, porque no vino por justos, sino por pecadores, porque vino a darnos libertad, porque vino a darnos vida nueva.
misericordia, no sacrificios. ¿Qué importa quién te juzga? Él te ha aceptado. No hay error más grande que la misericordia de Dios, ni pecado que Él no pueda limpiar. Entra en el reposo de tu Señor. Padre hermoso, esta mañana estamos aquí porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro reposo, porque en la cruz del Calvario encontramos el perdón para nuestras fallas. Encontramos esa misericordia y ese perdón, esa gracia que nos restaura y que nos levanta, el consuelo que sana nuestras heridas, la paz que aclara nuestra mente y la certeza de que estás con nosotros. Que así como el hombre que tenía la mano seca, en el día que no se esperaba recibir un milagro, tuvo un encuentro contigo y recibió tu misericordia, que así hoy nosotros, sin ser dignos, sin merecerlo, estamos delante de ti para recibir toda tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres paciente y misericordioso, porque todo obra para bien y tienes el control de todas las cosas. Hoy, Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades, esos apuros económicos que estamos pasando, esa incertidumbre que hay en los negocios, en los trabajos. Hoy lo ponemos en tus manos, Señor. No nos queremos agobiar con eso. Queremos disfrutar de tu bondad y de tu provisión que nunca falla. Ponemos a nuestra familia y sus problemas en tus manos, porque tú puedes sanarlos, porque tú puedes cambiarlos, porque tú puedes restaurarlos, porque el consuelo que necesitamos eres tú, Señor. Hoy queremos descansar, salir de este lugar llenos de tu paz, entendiendo que el día de mañana ya está bajo tu control, que no estás limitado por el tiempo ni el espacio y que tus recursos son infinitos. Y aquello que para nosotros parece imposible, para ti es tan fácil, porque tú eres todopoderoso, porque eres bueno, porque sabes de qué tenemos necesidades. Eres ese Padre bueno que siempre da buenas dádivas. Sana nuestro corazón, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos a ir en pos de ti. Y en los momentos de paz y en los momentos de prueba, encontrar en ti nuestro reposo. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros, Padre. Es nuestro ruego y nuestra oración. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos van a descansar en el Señor?